para que me entiendan un poquito, es sobre rehabilitación en patologías traumatológicas. Ante todo me presento, algunos de repente no me conocen, soy el doctor Jorge Chávez Sanabria, soy médico del Hospital de Policía, soy jefe del Departamento de Rehabilitación y bueno, soy egresado de la Universidad de San Martín, por eso es que veo bastante gente. Gracias. Necesariamente sí, la clase es un poquito, no tediosa, pero sí es extensa. Vamos a tratar de resumirlo un poquito. Sí, doctora, sí, tiene 126 gigas. Tiene, bastante. Entonces necesariamente tenemos que ver cuántos podemos avanzar. Necesariamente vamos a hablar primero de generalidades. Generalidades sobre las zonas, lo que es la parte muscular. El músculo es una unidad funcional. Lo más importante aquí tiene que ver con respecto a las fibras. Fibras tónicas, fibras fásicas. Las tónicas tienen que ver con la parte roja, la contracción es lenta, son resistentes a la fatiga. Fibras fásicas tienen que ver con las zonas blancas, la contracción rápida y la fatiga obviamente también es rápida. El tendón es la inserción generalmente en el hueso. Lo importante de todo esto es que el tendón lo que va a generar es producir el movimiento del cuerpo. Otra cosa importante, que está formado por colágeno. El ligamento, un tejido fibroso que tiene que encargarse específicamente de la parte de la estabilización de todo lo que son los segmentos articulares y obviamente también está formado por colágeno. El cartílago, que tiene que ver con tejido conjuntivo. Importante que el cartílago lo que hace es amortiguar, amortigua la acción del efecto de movimiento, amortigua los golpes, amortigua los saltos, amortigua etcétera, y lo que previene específicamente es el desgaste por rozamiento. Si obviamente no hay cartílago, el desgaste es mayor, por eso se puede producir lo que se llama artrosis. En el caso del hueso, la función específica es el soporte, el sostén, el movimiento. Importante, lo que les dije. El esqueleto humano, inicialmente estamos conversando con respecto a que tiene 206 huesos en el caso del adulto, 306 en el feto, y cada uno pues tiene sus partes, tanto los craneales, columna vertebral, caja torácica, extremidades, etc. La clasificación, algo mínimamente importante, pero dentro de la parte de rehabilitación, es muy importante para poder entender necesariamente cómo funcionan algunos movimientos con respecto a lo que es la parte articular. Huesos largos, huesos planos, huesos cortos, cada uno con una característica principal. Hablemos específicamente de lo que es heridas, algo rápido. Heridas, necesariamente una solución de continuidad que generalmente tiene que ser en partes blandas. Se rompe la continuidad normal de los tejidos y obviamente el traumatismo, lo que mayormente genera la condición de la herida. La cicatrización, que se puede dar por una condición, ya sea primaria, secundaria o terciaria. La primaria, generalmente cuando estamos hablando de que se suturan respetando los planos anatómicos. La secundaria, con una cicatrización consecutiva a la herida espontánea. Y la terciaria, para acelerar un proceso de cicatrización secundaria, se intenta colocar punto de sutura y luego se hacen los afrontes de la herida en sí. Esto es solamente para entender un poquito lo que es la herida. Específicamente, cuando hablamos de piel, también hablamos de colágeno. En la fase de la cicatrización, es importante saber específicamente que hay una fase inflamatoria o exudativa que generalmente se da en los 2 a 4 días, también llamada hemostasia. Importante que hay dolor, rubor, calor, edema, fase inicial, donde hay mediadores histoquímicos, donde hay mediadores químicos, donde hay zonas que se van a ejercer algún tipo de presión distinta, como por ejemplo estamos hablando que primero se inicia la lesión, luego se da el espasmo vascular, después del espasmo vascular se liberan las catecolaminas y luego, al haber vasoconstricción, se genera lo que es el estímulo hacia las plaquetas. Las plaquetas van a desarrollar las fibrinas y esto va a formar el coágulo sanguíneo. Obviamente las plaquetas también van a generar o van a ser mediadores vasoactivos de células parenquimatosas para que se dé otro efecto. Después de la vasoconstricción se da la vasodilatación y por eso el aumento de volumen y el edema. Esto ya más o menos lo hablamos. Segundo, fase proliferativa, que demora más o menos de 5 a 40 días. La aparición de los vasos de nueva formación, fibroblastos que producen abundante colágeno. ¿Ya? En la fase proliferativa se produce bastante colágeno.
y especialmente pues, de las células que producen la queratina. Esto va a estimular inicialmente el estímulo de la cicatrización de la piel. En esta fase la cicatrización es de aspecto rojizo. La fase de maduración o la remodelación, que puede durar de meses o años. Estamos hablando que, por ejemplo, esto es lento. Hay remodelación del colágeno. Se puede producir colágeno, pero en una cierta condición, no es total. Inicialmente donde se produce más colágeno es en la segunda fase, en la fase proliferativa. Se torna más tenso, a la vez se desvanece el color rojizo de la cicatriz y bueno, la coloración es prácticamente igual a la piel contigua. La cicatrización espontánea o secundaria, que tiene que ver, por ejemplo, con las heridas o las quemaduras. La cicatrización dirigida, o la primaria, cuando se hacen puntos de sutura o algún tipo de punto que pueda disminuir la presión de la herida. La evolución de la cicatrización, si es que tenemos cicatrización normotrófica, que es normal. La atrófica, cuando la fase de maduración no llega al atrofismo fisiológico, aparece por pérdida de tejido suturo, se hace un hueco. La cicatrización hipertrófica, que es cuando el colágeno en cantidades normales no logra organizarse, no consigue remodelación adecuada y falta armonía en la cicatriz, se forma una cicatriz fea, porque no está acorde con la zona de herida. Pero aparte de eso, hay una cicatrización que se llama queloide. Una cosa es hipertrófica, que solamente es que la cicatriz no guarda la relación con la herida, y otra cosa es la cicatriz queloide, donde la cicatrización es excesiva. Hay una producción excesiva de colágeno en forma continua. Falla los factores inhibitores de la producción y las cicatrices son sobreelevadas. Complicaciones de la cicatrización: la infección, la hemorragia por el problema del sangrado, la ventración cuando hay protrusiones de órganos sin abrir herida, la dehiscencia, que tiene que ver con la separación de la herida, y la evisceración, que es obviamente la dehiscencia y salida de órganos al exterior, cuando ha habido algún tipo de efecto de herida abierta. Ahora pasemos ya a la parte importante. Inicialmente vimos que tiene un efecto con respecto a la parte de la cicatrización. Es importante saber la fase de la cicatrización. Es importante saber también la condición anatómica en la cual va a estar involucrado, ya sea cualquier tipo de patología. Tengamos los esguinces. Esguinces tiene que ver con específicamente la articulación. ¿Qué es la articulación? Son pues huesos confrontados, huesos conformados, que forman una, podría decir, condición de movimiento. Construyen puntos de uniones, producen movimientos mecánicos y proporcionan la elasticidad y la plasticidad al cuerpo. Definición específicamente de esguince es la distensión o ruptura completa, puede ser grave, o incompleta, puede ser leve, de un ligamento o de un conjunto de estos. Un esguince solamente puede ser problema de un ligamento. No hay esguince de tendón, no hay esguince muscular. Si hay ese tipo de diagnósticos es porque ustedes los inventan, pero necesariamente esguince es problema de ligamento. Si hablamos de un problema de esguince, hay generalmente un desplazamiento momentáneo de superficies articulares de contacto, es decir, se genera una distensión mayor de la articulación. Si la articulación solamente puede doblar, por ejemplo, en este caso, la articulación del codo, solamente puede hacer una extensión hasta 180 grados. Si supera los 180 grados, puede producirse un esguince. Estamos hablando de un efecto que puede ser traumático o continuo. No necesariamente todo traumatismo se va a producir un esguince. Puede haber un esguince simplemente por el hecho de que ustedes pueden estar haciendo movimiento continuo. Una persona que practica un deporte determinado puede generarse un esguince de ese tipo. Esguince no solamente son efectos traumáticos, también tiene que ver con efectos continuos. Pero específicamente vamos a hablar de efectos traumáticos. Por tanto, entonces, puede darse por movimiento forzado de una articulación a una posición no natural. Es un movimiento forzado. Si el movimiento es continuo y es demasiado intenso, también puede ser un movimiento forzado. Pero si solamente estamos hablando de un traumatismo, obviamente intervendría sí el efecto traumático puro. Entre los grados del esguince, si el ligamento lo tenemos normal, en el grado 1 vamos a ver desgarros microscópicos, pero esos desgarros obviamente no los vamos a observar. En cambio, donde observamos un poco más ya la condición en sí, en un esguince de segundo grado, donde ya hay una ruptura o un desgarro parcial del ligamento. Por tanto, entonces lo que debe haber unas características diferentes entre cada grado. Y por tanto, cuando tenemos un grado 3, en algunas literaturas hablan del grado 4, es cuando hay un desgarro total del ligamento en sí.
Si clasificamos nuevamente al E15, por ejemplo, de primer grado, tenemos que generalmente es una distensión del ligamento sin ruptura. Vamos a tener que no hay una inestabilidad articular y obviamente pues hay un aumento de volumen mínimo. Por tanto, entonces la persona no va a sufrir mucha dificultad con respecto al movimiento. Puede haber mucho dolor, sí, al inicio, pero después lo maneja. Por eso dice, el paciente puede o no quejarse de dolor hasta las 24 horas de la lesión. Tratamientos generalmente en el E15 tienen que darse cuenta que son tratamientos inmediatos. Por eso es que es importante saber sobre estos tipos de temas. Acá, por ejemplo, vemos los ligamentos. El ligamento sería este de acá, es el peroneo, astragalino posterior, peroneo, astragalino anterior, y ese es el peroneo calcáneo, que es generalmente el que más tiene lesión. Estamos hablando de 15 de tobillo y en la cara lateral externa. De 15 de segundo grado ya hay una ruptura parcial de los ligamentos, por tanto entonces se puede observar solución de continuidad. Hay una articulación que todavía sigue intacta, por ende hay una decoloración, o sea, hay una coloración distinta. Ya no se va a observar que la piel está normal, se puede observar que de repente hay efectos de equimosis. Si vemos equimosis, ya tenemos que determinar que ese 15 generalmente es de segundo grado hacia arriba. No necesariamente vamos a decir que un 15 de primer grado tiene equimosis. Puede haber aumento de volumen, pero equimosis generalmente no lo hay. ¿Cuándo se produce la equimosis? Por la ruptura. Porque al haber una ruptura hay un sangrado. Y al haber un sangrado, obviamente entonces la condición es que se va a producir el efecto de cambio de coloración. Hay puntos sensibles a la presión y obviamente el dolor está muy bien localizado. Ya cuando hablamos de un 15 de tercer grado, como hablamos específicamente de la ruptura total, hablamos pues que también hay ya inestabilidad a nivel de la articulación. Roto, roto, roto. Entonces, obviamente eso sí es un estado mucho más crítico, en donde la persona no va a poder ni siquiera movilizar el tobillo. Si camina, camina con apoyo, si no, va a tener que estar con una inmovilización determinante, por lo menos hasta llegar a la emergencia. Hay un gran aumento de volumen, generalmente es difuso, según lo que dice acá, las 2 primeras horas después de la lesión. Decoloración igual, equimosis también. Si hay ruptura completa, puede ser a veces indolora, inicialmente, pero después se vuelve doloroso. Y hay puntos igual sensibles a la presión. Diferencias: aumento de volumen en el primero, no tanto. En el segundo hay equimosis inicial, aumento de volumen, y en el tercero, gran aumento de volumen y obviamente producción, específicamente un aumento de la equimosis en sí, aparte de la inestabilidad. Los cuidados iniciales: el RAIS, reposo, hielo, compresión y elevación. Esta literatura, según lo que hablan ahora en las literaturas europeas, ha cambiado, por lo que se utiliza bastante ahora, por lo menos en Europa, lo que es el movimiento después del traumatismo. Pero esa literatura aquí, por lo menos, no sirve mucho, porque solamente basta con tener un tipo de lesión similar, un esguince de tobillo, y que la persona le manden a hacer ejercicio. No es lo conveniente. La literatura dice que por el aumento del ejercicio hay aumento de catecolaminas, hay aumento de lo que es respuesta inflamatoria, y por ende entonces la cicatrización va a ser más rápida. Podrá ser más rápida, pero tiene dolor. Podrá ser más rápida, pero la circunstancia del paciente es lo que te va a meditar darle tratamiento o no. Si tú le vas a dar a un paciente antiinflamatorio, le vas a quitar la cicatrización. Eso es lo que dice la literatura. Porque tú estás dando un antiinflamatorio. Y tú lo que quieres es que haya un efecto de inflamación para que mejore, ya sea si abrir una ruptura o simplemente un estado inflamatorio puro. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos mucho de lo que es el efecto inmediato. Es decir, ¿por qué lo pongo en reposo? Porque inicialmente tiene dolor. Porque la articulación debería estar inmóvil, debería. ¿Por qué le pongo hielo? Porque quiero desinflamar inicialmente, pero no desinflamar todo el efecto de la cadena inflamatoria, sino el efecto del aumento de volumen. ¿Por qué le hago una compresión? Porque obviamente la inflamación se puede exacerbar. Puede haber un aumento de volumen y el paciente pues va a tener un aumento grande de la zona donde ha producido el efecto del movimiento traumatismo a nivel de ligamento.
Y la elevación, debido a que eso va a mantener constante la pierna en una elevación que va a disminuir obviamente el efecto del edema por gravedad. Por eso es importante saber el raíz. Ahora, ¿qué le vamos a dar? Esto de acá se llama, por si acaso, botín de Walker. El botín de Walker es una alternativa de utilización en cuanto a una inmovilización. Hay personas que de repente no quieren utilizar un yeso, le ponen su botín de Walker, pero tiene que colocárselo todo el día. ¿Que le puede producir de repente un efecto para poder caminar? Sí. Si se dan cuenta, se gradúa. Es un efecto inmovilizador. O si no, yesos, o hasta yesos acrílicos si tiene plata. ¿Qué puedes hacer? Generalmente le proporcionas inmovilización posterior. O sea, lo inmovilizas generalmente. La primera indicación es inmovilización. ¿Por qué la inmovilización? Porque es el reposo. ¿Y por qué vas a hacerle reposo al paciente? Tienes un esguince de primer grado, no le vas a hacer que el paciente pues, se ponga a caminar. Simplemente le puedes poner una pequeña inmovilización. Un vetaje, le pones de repente simplemente una tobillera, estamos hablando de esguince de tobillo, solamente esguince de tobillo. Pero ya estás inmovilizando un poco. Le pones su hielo, manejo antiinflamatorios y por ahí todavía tienes un inicio de tratamiento. Si es un inicio de segundo grado, ya vas trabajando otras cosas más, no solamente inmovilización. Ahí sí tendrías que ver bien si es que al final vas a tener que colocarle, ya sea un yeso, una férula o algo más, que puede justamente ser el botín de Walker. Y dice acá, derivar al traumatólogo porque nosotros no somos todistas. Porque la idea de dar un tratamiento a un paciente no significa yo soy. Sino si yo no lo puedo manejar en totalidad, tengo otras especialidades para poder manejarlo. Si de repente estoy pensando que mi esguince ya tiene una condición traumática que me ha provocado quizás una fractura, no lo voy a manejar solamente yo. Si sabes poner yeso, de repente, pero si no lo sabes, la inmovilización, por eso les digo que es oportuno. Para nosotros sí. La amplitud de movimiento se debe revalorar. ¿Por qué revalorar? Porque generalmente tenemos que darle amplitud de movimiento cada 2 o 3 semanas. No le estamos dando aumento de movimiento inmediato. No lo hacemos correr al paciente de inmediato. No lo hacemos forzar al paciente de inmediato. Le estamos dando movimiento gradual. Entonces, esguince de tobillo, primer grado, reposo por 7 días. Ahora, el reposo es relativo. Tampoco es ir a su casa y que se quede en la casa y no haga nada. Inmovilización relativa. AINES y rehabilitación. Si hablamos de rehabilitación y le pregunto sobre medios físicos, de repente ustedes ya se olvidaron. Porque cuando les pregunto en los seminarios, cuando les pregunto en las prácticas, ninguno me responde. Así que aprendan esto. Porque eso es esencial. Primero para que sepas, como médico, que vas a ser inicialmente médico general, y después ya cuando seas especialista, a manejar inicialmente un esguince de tobillo. Cosas importantes porque el esguince de primer grado, les vuelvo a repetir, reposo por 7 días, inmovilización relativa, AINES y rehabilitación. ¿Qué hago en rehabilitación? Puedo manejar medios físicos. Si tengo un estado inflamatorio agudo, no le puedo colocar nada caliente. ¿Ya? Los que van a ser traumatólogos, por favor, no le coloquen nada caliente, no le coloquen agua con sal. ¿Ya? Porque ese es el problema de los pacientes. Vienen y me dijeron, el doctor me dijo que tenía que poner mi pie en agua con sal 20 minutos. Muy bien. Y aparte me dijo que tengo que hacer bastante movimiento. Muy bien. Y aparte me dijo que ya vaya caminando y pisando adecuadamente. Muy bien. Entonces quiere decir que el manejo es absolutamente mal. Porque si tengo un paciente que le ha sacado un yeso, no inmediatamente le voy a poner un efecto de calor, porque lo que voy a hacer es vasodilatación, y en la vasodilatación voy a provocar aumento de volumen, y al tener aumento de volumen entonces voy a tener que el paciente va a aumentar mucho más el problema que tiene. Cuando me venga, me viene con un pie que más parece una elefantiasis, o que tiene un linfedema, o que tiene otras complicaciones. Ha habido pacientes en mi hospital que lamentablemente por la condición de colocarle un yeso han terminado en trombosis. Por eso también es importante saber cuándo le vas a colocar un yeso. Tienes un paciente con un esguince, pero aparte de eso tiene una herida, no va a ser pues que le vas a poner un yeso. En la vida le pondrás una férula.
verás exactamente si se le va a poner o no el yeso. Porque la herida, si está abierta y le vas a poner el yeso, ¿qué vas a hacer con la herida? La puedes infectar, la puedes dejar abierta, no tiene una buena cicatrización y por ende entonces al final el paciente ¿qué hace? Una celulitis y después viene otro efecto. La inmovilización, aumento de volumen, vasodilatación, todo el efecto de las plaquetas que tiene mi fibrina y vino del colágeno, la fibrina y coágulo. Tengo mi coágulo y después cuando le saco el botín de yeso tengo mi pie de un color distinto, tengo problemas con respecto a la irrigación y tengo condición de... Gracias por contestar. De trombosis. Tengo un efecto de trombosis. Segundo grado, inmovilización absoluta, con férula o con yeso, 2 o 3 semanas, es una regla. ANS y rehabilitación. Tercer grado, inmovilización por 4 o 6 semanas y la mayor probabilidad es que vayan a cirugía, porque hay un grado de inestabilidad. Acuérdense bien que está roto un ligamento y un ligamento no se va a reparar solamente porque tú lo inmovilizas. Si está roto total, es muy difícil de reparar. Para eso tienes que saber qué grado más o menos manejas de 15. Le pones su yeso y de repente el paciente cuando viene solamente tiene un pie en extensión plantar, o perdón, flexión plantar. Una flexión plantar, el pie caído completamente. ¿Por qué? Porque el ligamento está roto. Tú lo quieres hacer caminar y su pie no funciona, porque el ligamento está roto, está inestable. Y por ende, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que operarlo después de haberle colocado un yeso por 4 o 6 semanas. ¿Ya eso qué va a venir? Si ha habido una ruptura total, hay un estado de necrosis. Y esa necrosis va a llegar a complicar, en este caso, un E15 que tuvo. Así que por eso es importante saber por qué es un E15 de primer, segundo y tercer grado. ¿Qué le vas a dar inmediatamente? Algunas condiciones con respecto a cómo se pueden dar los E15. Un E15 en inversión, otro E15 en reversión del pie. Esto, si lo tomo en el examen es porque lo han escuchado. Yo tengo que descartar, siempre, por eso se pide una radiografía, siempre tengo que descartar fractura del malilo tibial, fractura del malilo peroneo, fractura del quinto metatarsiano y fractura de escafores. Estamos hablando del pie porque es el 15 tobillo, por el efecto de inversión. Porque les hablé, les dije, les expliqué que en los ligamentos estamos hablando generalmente de 3 importantes: el peroneo, estragalino, posterior, el peroneo, estragalino, anterior, el peroneo, calcáneo. Los 3 importantes son los que reciben el mayor impacto en un efecto de inversión. Por eso es que les pido radiografía dentro de las primeras 24 horas, generalmente. Paciente que llega a la emergencia, pide su radiografía. Por si acaso no pierdes nada, sobre todo si ves un efecto que te puede indicar que sea un segundo grado. Obviamente si llega el paciente corriendo, saltando y jugando, no le vas a pedir una radiografía, sería ilógico. Pero si ves que el paciente viene con bastante inmovilización, aumento de volumen, tiene problemas con quimosis, etc., entonces pide su radiografía, no pierdes nada. Es mejor pecar por exceso que por defecto. No le pediste nada y después tuvo una fractura. Le pusiste su yeso 2 semanas y después lo hiciste caminar. Y lamentablemente su fractura, que ustedes saben, se tiene que consolidar a partir de las 4 o 6 semanas, simplemente no consolidó. Y por tanto entonces, ¿qué hiciste con el paciente? Le provocaste que la fractura siguiera abierta. Termina en una operación en vez de poder colocar simplemente un pequeño yeso. Tratamiento del E15 tobillo, nuevamente, movilización temprana. Esto es cuando estamos hablando ya del movimiento en sí. Primero vamos al RICE, después antiinflamatorio, rehabilitación inicial, y ya cuando le vamos a dar movilización temprana es exactamente, estamos hablando, no inmediata. Tienes un paciente con un E15 tobillo inicial, le das movilización poco a poco. Baños de contraste cuando estás hablando de disminuir inflamación. Reducir inflamación
Puedes hacerlo con masajes de drenaje o con aplicación de técnicas para reducir inflamación. Estamos hablando de los medios físicos. Fortalecimiento de los músculos, cuando obviamente la musculatura se va a encontrar débil, y la reeducación propioceptiva es para que pueda nuevamente sentir el paciente, estamos hablando de ese tobillo, cómo se camina, para que el paciente pueda sentir nuevamente que está pisando en el pie que tiene la lesión. Esguince de rodilla, movimientos bruscos en giros, rápidos o súbitos, golpes directos, generalmente pueden ser frontales, laterales, posteriores, tropezar y caer. Importante, pedir una radiografía. Importante, pedir una resonancia. Eso es obviamente posterior. Ligamentos que están involucrados, el cruzado anterior, el cruzado posterior, en este caso el ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medial. Pruebas que se tienen que utilizar: la prueba del Lachman para ligamentos cruzados anterior y posterior, o también llamada cajón. La prueba de bostezo para ligamentos colaterales. Bostezo de manera lateral, el Lachman o el cajón, antes y después, hacia adelante y hacia atrás. Pruebas que son importantes porque tú tienes que definir. Si tienes inestabilidad de rodilla, también igual. Vas a hablar no inicialmente de ponerle solamente un yeso. Si tienes inestabilidad de rodilla, ya tienes que mandarlo pues con el traumatólogo para que vea la posibilidad de que tienen o no que operar. Necesariamente también en operación. Tratamientos: quirúrgico o conservador, dependiendo de la condición. El descanso, no apoyar el peso en la rodilla inicialmente, igual que en el esguince de tobillo de segundo grado. Hielo, que provoca que los vasos sanguíneos se estrechen. El vendaje funciona posteriormente después del problema, ya sea si le has colocado yeso o una rodillera articulada o una rodillera fija. Elevar la rodilla, sí, siempre y cuando tú puedas tener bastante proceso de inflamación. Los AINES que te van a ayudar a desinflamar adecuadamente, y obviamente pues rodilleras, muletas y ejercicios de rehabilitación. Pero los ejercicios, ¿qué van a hacer? Van a evitar la rigidez. Si yo le digo a un paciente, tienes que movilizar el tobillo o la rodilla, es porque quiere evitar la rigidez. El efecto inflamatorio es así. Yo también tengo sueño, doctor, por si acaso. Son las 3 de la tarde, ya casi las 4. Gracias. El esguince de raquis cervical. Si estuviera con ustedes también ahí, me aburriría, pero quiero hacerlo rápido para que puedan entender, porque yo sé que al final de repente, sí, yo también he sido alumno, de ahí me aburre tener una clase a las 3 de la tarde, pero entiéndame también, yo vengo de trabajar, tengo una reunión con mi general, entonces tampoco es bonito estar así. Quiero hacer la clase rápido para poder ir, y no solamente para poder ir, sino para que puedan aprender, porque la idea es que ustedes aprendan. Entonces, por favor, si me entienden rápido, termino rápido. Esguince de raquis cervical, mecanismo de transferencia de energía, aceleración o desaceleración, lo que le llamamos también whiplash. ¿Ya? Generalmente un impacto posterior o un impacto lateral, que se da en colisiones de vehículos, en zambullidas, y hay una hiperextensión seguida de una hiperflexión de la cabeza y del cuello, whiplash o latigazo. ¿Por qué es importante saber esto? Primero, síntomas. Si se dan cuenta, acá hay una pequeña fractura anterior de la zona vertebral. Aquí, lo ven normal, está rígida, hay una rigidez de la articulación, hay una disminución de la lordosis cervical, pero acá ya, al ver un poquito en la oblicua, vemos que hay una pequeña fracturita. Dolor articular discal mixto, indeterminado. Puede haber cefaleas, tensión muscular, contractura muscular. Rigidez, sí. Hay una reducción del rango de movimiento, hay una hipersensibilidad. Los trigger points o los puntos gatillo. Parestesia, paresia, hipoestesia. Diferencia: la parestesia tiene que ver con sensación de adormecimiento y pesadez completa de lo que es específicamente el miembro. Si yo siento que el paciente me dice, o mejor dicho, el paciente me dice, tengo adormecimiento, pero ¿qué más? Y siento pesado el cuerpo, es una parestesia. Paresia es cuando el paciente no lo puede movilizar, entonces es una disminución de la fuerza. Y si hablo de hipoestesia, hablo de el hormigueo. Ese hormigueo fastidioso que les molesta a los pacientes, eso es un estado de hipoestesia. ¿Por qué? Porque es adormecer, está adormecido. El adormecido significa que no estoy sintiendo bien. Como no estoy sintiendo bien, entonces es una hipoestesia. Hay mareos, inestabilidad, síndrome vertiginoso que puede haber problemas de disfagia o hasta hipoacusia.
Después de un whiplash, hay pacientes que justamente nos indican que pueden tener hipoacusia. Puede haber disfunción de la articulación temporomandibular, una labilidad emocional y puede haber dificultad en la concentración y trastornos de la memoria. Esto, obviamente, en fases mucho más intensas. Presentaciones clínicas que son principales: radiculitis, no es radiculopatía, es radiculitis. Radiculopatía es totalmente distinto. Radiculitis, ¿por qué? Porque estamos hablando que puede haber un dolor cervical que está irradiado hacia la zona de la mandíbula, hombros, la región anterior de los hombros, extremidades superiores y obviamente lesiones que pueden llegar hasta la TM, dolor en la nuca, que aumenta con movimiento, puede haber rigidez, hormigueos y adormecimiento de manos. Otra presentación clínica, la contusión cervical, dolor. Otra presentación, la hernia discal, por la compresión que puede haber el efecto. Manifestaciones psiconeuróticas o lesiones lumbares asociadas. Importantes: radiografía antero-posterior y lateral. Y puede tomarse hasta una funcional. Obviamente la funcional no le vas a tomar a un paciente si tiene signos neurológicos, porque si tiene signos neurológicos puede haber una compresión mucho mayor. No le vas a decir al paciente ponga su cabeza bien adelante, ponga su cabeza bien atrás. Otros exámenes importantes: la tomografía, la resonancia y la electromiografía. Mayores de 65 años, importante. Caída por escaleras, importante. Accidente de bicicleta o automóvil o a velocidad mayor a 100 km por hora, importante. TAC, resonancia y electromiografía. Grados. La clasificación de Quebec Task Force, que es obviamente la que maneja específicamente el whiplash. Esta es pregunta de examen. Grado 1, leve. ¿Por qué? Porque los síntomas del cuello pueden ser solamente dolor, rigidez o dolor de la palpación. No hay específicamente signos físicos mucho más intensos. En un grado 2, que puede ser 2A o 2B, hay síntomas de cuello y síntomas musculoesqueléticos, signos musculoesqueléticos, donde el 2A puede haber dolor en algunos puntos, pero la movilidad cervical es normal. Y en el 2B puede haber dolor en algunos puntos, pero la movilidad cervical ya está restringida. Es decir, si tengo un grado 2B, ya tengo una cierta movilidad cervical restringida. Grado 3, donde los síntomas ya son prácticamente mucho más intensos, hay ausencia de los reflejos tendinosos profundos y puede haber también debilidad de las zonas. Estamos hablando obviamente de los miembros superiores, porque es una lesión cervical. Y en el grado 4, los síntomas del cuello, que puede haber hasta una fractura o una luxación cervical. La clasificación es del 2005. Tratamiento: si tienes una inflamación, igual no le vas a poner una compresa caliente, tiene que ser siempre algo frío. Inicialmente estamos hablando de los primeros 24 horas generalmente, o de repente hasta los 2 o 3 días. Compresión de hielo, reducción de inflamación, intervalos de 20 minutos. Esto de aquí es relativo. 20 minutos de hielo te provoca vasoconstricción y te va a poner la zona muy hipostésica. Le va a bajar bastante la sensibilidad. Prácticamente no lo vas a sentir, pero también tiene el efecto de la vasoconstricción. Por ende, entonces, puede haber hasta un poco más de dolor. Hielo 4, 5, 6, 7 minutos, máximo 10. Reposo. La aplicación de calor ya es una fase mucho mayor, no es inicial. Otros que obviamente pues, van a generar lo que es atracción de corriente sanguínea al área para estimular la reacción curativa. Y el calor húmedo pues, puede ser con duchas o baños con agua caliente, pero generalmente no debe ser mucho más intenso que el nivel de la compresa. Tomar AINES y los masajes suaves tampoco se van a ejercer en un efecto inmediato. De grado 1, reposo relativo, AINES y analgésicos. Grado 2 y 3, sí se coloca collarín cervical. Puede ser blando o rígido durante las primeras 72 horas o a veces hasta semanas. Analgésicos AINES, relajantes musculares, sedantes, laberínticos, siempre y cuando haya problemas obviamente de hipoacusia o problemas específicamente de vértigo. Y fisioterapia. Fisioterapia, no terapia física, fisioterapia. Y el grado 4, que generalmente es quirúrgico. Aquí sí ya se puede aplicar en todos los sentidos. Estoy hablando de los 4 tipos. Las almohadas cervicales, las movilizaciones pasivas, les vuelvo a repetir, no son inmediatas. Y si tiene signos neurológicos, no le van a hacer que haga movimientos. Generalmente es
inmediato el 2 y el 3, o hasta el 4, pensar en un collarín. Movilizaciones pasivas, activas, ejercicios libres, higiene postural, el láser, el magneto, la electroterapia, el ultrasonido, te dan efectos de antiinflamación y también te dan efectos de disminución del edema, pero también te pueden dar efectos de mejorar las condiciones de la consolidación de heridas o el cierre de heridas. Las infiltraciones de puntos gatillos y la acupuntura no son inmediatas tampoco. Una luxación, en otros países lo llaman dislocación, pero generalmente es un desplazamiento normal y permanente de los extremos óseos de la articulación, o sea, para un lado y para el otro. Hay una pérdida de contacto, va a sobrepasar la amplitud del movimiento y obviamente puede dañar hasta vasos y nervios adyacentes. Cuando es una subluxación es algo que no es permanente. Por ejemplo, en el caso del hombro, esto es normal, esto es una luxación anterior del hombro y esta es una luxación posterior del hombro. Signos y síntomas: dolor severo, porque la luxación es dolor severo, deformidad de la articulación, incapacidad de mover la articulación, obviamente el aumento de volumen y puntos sensibles a la presión. Tobillo, rodilla, codo, no, rodilla. Y esto, hombro. Esta es una anterior. Luxación acromioclavicular. Importante, esta es la clasificación de Rothwood y hay otra clasificación que se llama de Altman. La clasificación de Rothwood me permite a mí saber cuándo va a ser quirúrgico o no. Luxaciones acromioclaviculares, hay condiciones que no todas se operan. 1 y 2 no se operan. Estamos hablando de la clasificación de Rothwood. El 4, 5 y 6 generalmente se operan. Y la 3 hay que ver realmente si hay un grado mayor de inestabilidad, o si no mejora específicamente con el tratamiento que se le da al paciente, que puede ser de repente colocarle un corrector de postura. Lesiones deportivas, que pueden ser por caídas, golpes directos en hombro, los ciclistas también, hay deformidad, edema y hematoma, signo de la tecla. La clasificación de Rothwood, ¿por qué es importante? Por los ligamentos, tanto el acromioclavicular como el coracoclavicular. Ligamento acromioclavicular en el 1 y en el 2 pueden estar comprometidos. En el 3 está comprometido, aparte de eso, también el ligamento ya coracoclavicular. Solamente que entre el 4, el 5 y el 6 se define cómo está la situación de la clavícula. La clavícula puede ser posterior, la clavícula puede ser muy anterior, o la clavícula puede estar mucho más arriba de 2 veces la clavícula en su diámetro. Aquí solamente es una. Acá son hasta 2 veces. Como acá es 1, hay muchos pacientes que se los pueden dejar así. Hay pacientes que ni siquiera van a necesitar una operación. Los dejas así. ¿Y por qué los dejas así? Porque simplemente operarlo solamente para colocarle esto más abajo sería una parte estética. No va a hacer función específicamente sobre el hombro. Lo que tienes que hacer para el tratamiento de rehabilitación en este paciente no es mejorar la estabilización del hombro, porque esto no estabiliza el hombro. Es una articulación que prácticamente no le da mucha función a la zona del hombro. Le da estabilización interna. Y en la clasificación de Altman, importante saber que hay 1, 2 y 3. La primera, simplemente los ligamentos acromioclaviculares están distendidos, pero no rotos. La segunda, hay una ruptura de los ligamentos acromioclaviculares. Y en la tercera, los acromioclaviculares y los coracoclaviculares, ambos. Entonces en la tercera, obviamente ya está en condición quirúrgica. Y la segunda es una posibilidad. Tratamiento, inmovilización 2 o 3 semanas, puede ser con un corrector de postura. ¿Por qué el corrector de postura? Porque va a hacer presión sobre la zona de la clavícula y va a generar una corrección posterior. Reposo, AINES, en 1 y 2, como les dije, conservador. Estamos hablando de Rothwood. 4, 5 y 6 es quirúrgico y el 3 conservador o quirúrgico dependiendo de la deformidad. Si el paciente está no contento con esa deformidad, generalmente los traumatólogos le indican una operación, pero no cumple una función anormal. Luxación de hombro, 50% de las luxaciones en total. 95% de las luxaciones son anteriores. Paciente que tiene caída sobre el brazo en extensión,
Generalmente la luxación no es posterior, es más anterior. Se sale hacia arriba y se queda hacia adentro. Luxación anterior, caída sobre el brazo extendido o golpe directo en el hombro. Pregunta de examen. Luxación posterior, rara, se puede dar a veces en pacientes con convulsiones. Dolor intenso, deformidad visible, la cabeza del húmero puede ser palpable, incapacidad de mover el brazo, complicaciones, puede haber lesiones de partes blandas, puede haber lesión del nervio axilar, o puede haber lesión de la arteria axilar y del plexo braquial. Tratamiento, la reducción, siempre. Quirúrgico, si son recidivantes, generalmente los deportistas, luxaciones graves y reductibles o la inestabilidad crónica. No quirúrgico, 4 o 6 semanas de tratamiento. ¿Con qué? Con un inmovilizador de hombro, cabestrillo y un inmovilizador de hombro. Se puede utilizar el vendaje de Belpont, que también funciona como un inmovilizador. Es un vendaje hacia la zona lateral del brazo y se pega el brazo hacia la zona del tórax. El yeso toracobraquial, y esto pues es obviamente después lo que se puede utilizar inmediatamente después de la luxación. La crioterapia, los antiinflamatorios y los medios físicos. Les vuelvo a repetir, no les estoy hablando de medios físicos con respecto a la parte de rehabilitación porque eso ustedes ya lo han estudiado. Si no, me pasaría horas y horas terminando qué le vamos a dar a cada tratamiento. Luxación recidivante de hombro. Importante, más de 3 ocasiones ya se considera luxación recidivante. Y por tanto les dije que es una posibilidad quirúrgica. Mecanismos de poca intensidad. El paciente está simplemente haciendo movimiento, borra la pizarra y se le sale el hombro. Eso pasa. Si se sale y se coloca él mismo, ya obviamente es una luxación recidivante. Constantemente estamos hablando de eso. Generalmente el peligro de recidiva en 50-90% en menores de 20 años. Mala recuperación, una cirugía artroscópica generalmente se va a realizar y el paciente lo puede luxar a voluntad. Luxación de rodilla, la urgencia ortopédica, poco frecuente, el traumatismo mayor, por una colisión de vehículo, puede ser deportiva. Igual, dolor, hinchazón, deformidad, incapacidad para articular. Todo esto estamos hablando porque es articular. Inestabilidad de rodilla. Aquí obviamente, aparte de producirse la misma luxación, está habiendo una lesión también ligamentaria. Solo que no le vamos a decir esguince, sino que sea desarticulado la rodilla. Complicaciones, importante. Lesión del nervio peroneo, del tibial posterior, o también de la arteria poplitea. De esto, el 13% puede terminar en amputación. Simplemente por esto. Por el efecto de la arteria poplitea. Se rompe la arteria y olvídense. Tratamiento, primero, obviamente, verificar una radiografía, resonancia o hasta una arteriografía, si es que el paciente ve un gran aumento de volumen. Reducción, mínimo las 6 horas primarias, y eso 3 a 4 semanas, si es que lo tienen que hacer. Si no, la cirugía generalmente es urgente. ¿Por qué puede ser urgente la cirugía? Por una lesión vascular, como les vuelvo a repetir, un síndrome compartimental o la lesión que está expuesta. Rehabilitación pre y postquirúrgica, siempre. Cuando se va a determinar esa condición de la prequirúrgica, es cuando obviamente al paciente no lo vas a operar de urgencia. Luxación de rótula, la rótula se va hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro. Siendo un hueso sesamoideo, es incrustado dentro de la parte del tendón, de lo que es la parte del tendón del cuádriceps, hacia la zona medial de la articulación de la rodilla. Recubierto en tendón rotuliano, fijada por los ligamentos alares. Generalmente un impacto fuerte, movimientos en giro, debilidad de los músculos, en este caso el vasto interno. Hay debilidad del vasto interno, podemos encontrar que la rótula baila para un lado o está mucho más arriba. Excesiva pronación del pie, y en el pie plano también podemos encontrar problemas con respecto a la luxación de rótula. Hay que entender que la luxación de rótula traumática, total, es obviamente un efecto que generalmente no va a causar mucha complicación. Tendría que haber una ruptura total. Aumento de ángulo Q, disfunción femoropatelar. La disfunción femoropatelar también va a determinar que esto esté luxado. Más en mujeres que en hombres. Signos y síntomas. Inflamación de la articulación, dolor, movilidad reducida, desplazamiento visible de la rótula. La rótula la desplazan hacia un lado o hacia el otro. Tratamiento, reposo,
hielo, elevación y después los medios físicos. Actividades deportivas poco a poco. Luxación de codo, caída sobre brazo en extensión. Los niños, un tirón brusco se puede producir. Puedes hacer también luxación de codo en los niños, porque los niños tienen pues un efecto de cartílago más que de hueso, están en crecimiento. ¿Qué generalmente tienes que hacer? Inmovilizar el brazo con cabestrillo o con férula. La reducción debe ser rápida, inmediata, porque puede haber una posibilidad de problemas quirúrgicos. Y las complicaciones, nervio mediano y arteria braquial. Luxación de muñeca, caída sobre la mano abierta, hay que inmovilizar la muñeca, hay que inmovilizar el brazo con cabestrillo y puede ser hasta con una férula en flexión. Complicaciones de la luxación de muñeca, nervio mediano. Luxación de las manos o de los dedos, caída sobre la mano abierta, un dedo separado, golpes directos, dolor e incapacidad de mover articulación, hinchazón y deformidad. Luxación. ¿Ya? Luxación de la falange medial del cuarto dedo. Hasta luego, doctora, cuídese. Habitualmente asociada a la luxación de cadera, podemos hablar con respecto al traumatismo mayor o las caídas. Dolor en el área de cadera, dolor en la rodilla. Puede haber un dolor que puede irradiar hacia la zona de la ingle. Sensación de que la articulación está bloqueada. Hay una rigidez articular. La incapacidad para mover, obviamente, el miembro. Y generalmente esas luxaciones, si no las puedes inmovilizar adecuadamente y colocar en su sitio, siempre, la mayoría de veces, termina en cirugía. Complicaciones. Esta es una complicación importante. Lesión del nervio ciático. Arteria y nervio femoral. Y la necrosis de la cabeza del fémur, si obviamente no has colocado esa articulación dentro de las primeras 24 horas. Necrosis. Paciente con una complicación inicial, por eso les digo, lesión del nervio ciático, importante, en una luxación de cadera, en un paciente con artroplastia total de cadera, en un paciente postoperado de cadera. Siempre va a ser importante eso. Pacientes que han tenido lesiones del nervio ciático, hay que ver si es que anteriormente han tenido algo más en la cadera. Cuando estamos hablando de una lesión que ha sido operada, muchas veces el paciente refleja un problema del nervio ciático. Inclusive, nosotros a veces identificamos dolores en la cadera y son dolores del nervio ciático. Luxación de tobillo generalmente va asociado a una fractura. Puede hacer problemas de choques automovilísticos o de repente trastornos deportivos, pero mucho más intensos. Dolor, molestias, edema, incapacidad para mover articulación. Hay que inmovilizar el tobillo, preparar generalmente para una posible reducción quirúrgica. Si el tobillo se luxa, es muy difícil que solamente le pongas un yeso y le digas vete a tu casa. Si lo haces, entonces tendrías que ver un problema con respecto a una negligencia médica. ¿Por qué? Porque simplemente si estamos hablando de luxación de tobillo, debe haber un efecto de una distensión tal que hay una ruptura. Y si hay una ruptura, ya pasaría a ser un esguince de tercer grado. Y por tanto entonces, la mayoría de veces termina operándose. Porque hay una afectación neurovascular. Luxación del pie. La zona tarsiana. Lesión de tipo infrecuente, son infrecuentes, asociadas a heridas abiertas, que pueden ser así. Le aplicamos vendaje estéril en herida abierta, cuando las heridas son abiertas, y generalmente también preparamos para colocar tablillas, yesos, y obviamente después muletas para que puedan trasladarse. No son tan complicadas las luxaciones del pie, no van a generar tanto problema de inestabilidad posterior, pero sí se pueden dar. Fracturas. Ya. Síntomas y signos: dolor, impotencia funcional, deformación del segmento, pérdida de los ejes del miembro, puede haber equimosis, crépito óseo, el crujidito que se siente cuando mueves, movilidad normal del segmento y obviamente una asimetría. La clasificación, hay varios tipos de clasificaciones, pero generalmente podemos encontrar cerrado simple, abierto expuesto, transversal, oblicua, espiral y comminuta. Comminuta en varios. Espiral, oblicua, un solo corte, transversal.
Y otros tipos, cuando ven la fractura cerrada, abierta, transversa, el tallo verde, que es para niños, y la comminuta. Igual, desplazadas, dobles o comminuta. Hay varias clasificaciones. Según comunicación o no de la fractura al exterior, y la afectación de las partes blandas pueden ser simples o cerradas, o complicadas o abiertas. La piel intacta, complicadas, puede haber hemorragia externa con pérdidas hemáticas e imprevisibles. Según la ruptura ósea total o parcial, por el patrón de interrupción que se puede dar, puede ser completa e incompleta. La completa en ambas corticales rotas. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí, hasta acá. De la cortical a la cortical. Y cuando hablamos incompletas, afectada solamente una zona cortical. Solamente una sola. No llega a ser total. Ya estamos hablando de la zona del peroné, no de la tibia. Según mecanismo de producción, pueden ser directas, indirectas o por rotación. Según el mecanismo de la producción de la fractura. Según el trazo de fractura, igual, volvemos, fisuras del trazo capilar, las fracturas en tallo verde, un poco desplazadas, con desplazamiento importante. Estas fracturas en tallo verde se dan en niños, obviamente. Ahora, en los niños no se va a poner el yeso igual que en los adultos. En los niños se pone el yeso por mucho más tiempo, porque en los niños se espera que la consolidación se vaya dando mejor. A veces en los niños es muy complicado tener una fractura con bastante desplazamiento. Le pones el yeso, ¿por qué? Porque sabes que el niño después se va a poner a correr, a saltar, a jugar y no va a dejar consolidar adecuadamente. Entonces por eso se utiliza por más tiempo. Fracturas incompletas al tallo verde, en rodete, también se puede dar en las edades infantiles. Desplazadas, anguladas y transversas, como volvemos a ver según el tipo de fractura. Igual. Son varios tipos de fracturas. Estas son las fracturas por compresión, generalmente del hueso esponjoso, o la tracción. Puede ser traccionada la zona, o ya son las fracturas patológicas. Acá hay una tumoración. Acá también se ve el hueso completamente distinto. Oblicuas, comminuta en varias partes, bifocales, impactadas, intraarticulares. La consolidación, rapidito. Fase de impacto, migración de células, proliferación celular, diferenciación celular, hematoma. Fase inflamatoria, prepara el terreno para la consolidación. Fase inflamatoria, sigue 12 a 48 horas. Fase de formación de callo blando, duración 2 a 15 días. Estamos hablando ya de la parte de la fase de callo blando. Y en la formación de callo duro, donde ya se formó prácticamente todo, que vienen las semanas y quizás hasta los meses. Entonces, inicialmente, recapitulamos. Así rapidito. Esa es pregunta de examen, ¿eh? Solamente acuérdense, inicialmente. Duro es el último, blando es el tercero, inflamatoria es la segunda. Y la primera, la fase de impacto. ¿Ya? Nuevamente, impacto rapidito, es inmediato. Inflamatorio, días. 2 días máximo. Formación de callo blando, las primeras 2 semanas. Y después, a partir de ahí para adelante, formación de callo duro. La formación de callo duro va a durar hasta meses. Solamente cuando tú le quitas el yeso, ya has quitado el yeso prácticamente a las 4 o 6 semanas, porque ya tienes una gran formación de callo duro. Ya la remodelación total la va a dar en los meses siguientes. Por eso que no le vas a hacer al paciente que necesariamente se ponga a saltar o a jugar, sino poco a poco. La fase de remodelado que estamos hablando de la de callo. El retardo de la consolidación, importante, no superar los 8 meses. En algunas literaturas dice 6. 6 a 8 meses. Retardo de consolidación, es decir, no se consolida adecuadamente el hueso. Pasan los 8 meses, llegan los 9 meses, pseudoartrosis. En la pseudoartrosis, evidencia clínica radiológica de que el proceso de la consolidación se ha detenido. 9 meses. Algunas literaturas dicen después de los 6 meses.
pero inicialmente tomemos retardo de consolidación 6 a 8 meses, pseudoartrosis de 9 meses para adelante. La osteotomía, que se puede específicamente para mejorar alineamientos de angulaciones, evitar artrosis, etc. Cosas que no son tan importantes. Tratamiento de las fracturas puede ser con una aplicación externa, una aplicación interna, puede hacerse la tracción del hueso y posteriormente todo lo que es el tratamiento de rehabilitación. La mano, anatomía de la mano, ustedes ya lo saben, me supongo. Arcos de movilidad, la mano cómo se da. Esa es una lectura para ustedes, porque realmente esto son cositas importantes para mí, por especialidad. Extensión de los dedos y, importante, síndrome de túnel del carpo. Producción, o mejor dicho, problema del nervio mediano. Comprime o se aprieta en la zona de la muñeca. Paciente con esta afectación tiene 3 signos generalmente: cambios de sensibilidad, prueba de Tinel positiva, prueba de Fallen positiva, prueba de Tinel. Es una percusión pequeña en la región de la muñeca. Prueba de Fallen. Esta de aquí es la Fallen invertida o la Fallen normal. Esta de acá se llama Fallen. La Fallen invertida es como cuando ustedes están rezando. Igualito, de 40 segundos a 1 minuto generalmente, una hiperflexión de muñeca. Acá es una hiperextensión. La hiperflexión se da en el Fallen invertido. La hiperextensión, al revés, ¿no? Hiperextensión es el Fallen. Hiperextensión. Evidenciar la compresión del nervio mediano bajo el túnel carpiano. Esto se hace mediante la prueba de Fallen y la prueba de Tinel. Importante saber que la prueba de Fallen, hay Fallen y hay Fallen invertido. El Fallen invertido es la hiperextensión. El Fallen normal es la hiperflexión. 40 segundos a 1 minuto. Tenosinovitis de Kervain. Presión del extensor del dedo pulgar. Importante esto, el Finkelstein, que es un signo. El signo de Finkelstein, positivo, generalmente problema de tenosinovitis de Kervain. Patologías del pie, defectos posicionales, problemas con respecto al pie. El pie plano es un soporte de arco longitudinal o un arco longitudinal interno disminuido. El pie valgo, que es muy diferente al pie plano, por si acaso. No cataloguen al paciente cuando ingresa el pie hacia la parte interna como pie plano. No todos los pacientes son pie plano. Pie plano es cuando tiene el arco longitudinal interno disminuido. Y obviamente el pie cabo es cuando tiene el arco longitudinal interno aumentado. El pie equino, donde solamente el paciente apoya generalmente la punta del pie. El pie equinovaro, el pie sambo, que es un pie equino con inversión de tobillo. El pie cabo, aumento del arco longitudinal interno, y el pie talo, porque generalmente pisa más con el talón. Alus valgus, la dirección del primer dedo. El pie equinovaro, o también llamado pie sambo. Todos estos son quirúrgicos generalmente. ¿Ya? Esto no se hace con rehabilitación, por si acaso. El pie equinovaro, en un paciente, un niño, no le vamos a hacer rehabilitación, no ayuda mucho. Más bien lo operan y después le hacemos rehabilitación. El Charcot generalmente son complicaciones específicamente que se dan en la diabetes. El neuroma de Morton, importante saber en qué zona se encuentra. Entre el tercero y el cuarto. Entre el tercero y cuarto, falange, metatarso, entre el tercero y cuarto metatarso, tercero y cuarto, por la zona del ortejo de los dedos. Más frecuente en mujeres. ¿Por qué más frecuente en mujeres? Porque las mujeres caminan con tacos, hacen la compresión mayor. Importante por eso, paciente mujer que tiene dolor en la planta, no necesariamente tiene que ser una fascitis plantar, puede ser un neuroma de Morton. Es muy doloroso. 25-45 años, mayormente unilateral, o sea, en un solo lado, no es en los dos. La clínica, dolor urente desde la cabeza de los metatarsos, que puede irradiarse hacia la zona de los dedos. Exploración, dolor a la presión local. Metan el dedo ahí y van a darse cuenta cómo duele. Desencadenantes, el calzado estrecho.
y alto. La hiperestación o la marcha prolongada. Síndrome de túnel tarsal es una neuropatía por irritación del nervio tibial posterior. ¿Ya? Tibial posterior. Favorecido por la existencia de un talón valgo, previo compromiso de espacio, es lipoma, ganglión, exostosis, etc. Igual, dolor, parestesia. El diagnóstico clínico muchas veces se hace con una electromiografía.